Sean bienvenidos a un programa más de Hablemos de Todo y como cada viernes a las 3 de la tarde, aquí en esta mesa cargados de información, acompañado de mi amigo Arturo. ¿Cómo estás, mi estimado? Bien, amigo, muchas gracias. Ya es viernes, 3 de la tarde, el cuerpo lo sabe y se siente. La verdad es que qué rico que ya es viernesito. Aparte fue semana corta, amigo. Sí, la verdad, cuando te quiebra el lunes, ya cuando acuerdas estás en el ombligo de semana, dices, bueno, y jueves. Exactamente, amigo. Y jueves y la cartera, bueno, fue quincena, pero hay veces que no ajusta. Entonces, en este episodio vamos a hablar de cómo gestionar o cuidar los recursos financieros. Digo, tanto personales como el tema empresarial, porque lo platicábamos en episodios anteriores, el flujo como que se para. Ahorita ya nos dijeron que la inflación fue mayor en enero que la que fue en diciembre. La canasta básica subieron los precios, entonces, híjole, nos va a ajustar un poquito menos. Pero mucho menos, amigo. Fíjate que, a ver, sabemos que el tema del pronóstico, el pronóstico de inflación que marca Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre es menor a lo que realmente sucede, eso nos queda clarísimo año con año, pero está impactante el tema inflacionario de enero. A ver, justamente el día de antier, si no me equivoco, platicaba, veía, bueno, ahí platicando, pues generalmente empieza a haber ajustes de precios. Cuando no son muy manchados son el tema con base a inflación. Hay otros que son muy manchados y dice, pues aquí me agarro porque todo está caro. Y no, hombre, creo que era un tema de pipas de agua. Estaban proponiendo un incremento, no me hagas mucho caso, no sé si al 28 o el 38%, lo cual es una locura, caray. Entonces, pues ahorita se viene justamente el tema de la planeación o el tema de decir, caray, cómo nos puede jugar todo este tipo de circunstancias el tema de los aumentos de precios, ¿no? Y ver si realmente los pronósticos que hicimos en octubre, en noviembre, nuestros presupuestos, están saliendo como deben de ser. Y bueno, pues el SAT no nos ayuda, amigo. El día de ayer por ahí se les trabaron las computadoras en el sistema aduanal y está parada la aduana allá en Tamaulipas, Ciudad Juárez, no me acuerdo cuál fue. El mayor puente principal. Entonces, pues eso incluso ya provocó pérdidas en Estados Unidos porque dicen es que no hay material para seguir con la producción y eso muy seguramente va a desencadenar una alta de precios en la importación, ya que importamos también mucho de Estados Unidos en materia tecnológica, en materia de combustibles. Entonces, híjole, nada nos ayuda, SAT, échenos la mano con las plataformas, también esa de las declaraciones que por ahí falla, y más ahorita que ya vamos a empezar a preparar las declaraciones anuales. Pero bueno, ese ya será tema de otro episodio. Y sí es importante que analicemos nuestro presupuesto. Estamos gastando lo que habíamos dicho que íbamos a gastar. Está ingresando lo que dijimos que iba a ingresar. Entonces, sí es importante que vayamos de la mano con este presupuesto. No es simplemente hacerlo, sino seguirlo, porque prácticamente los números los vemos bonitos y vamos a tener tantos millones al final del año, pero ¿cuándo le damos seguimiento? Y a las variaciones sobre todo. Exacto, amigo. La verdad es que creo que sí es importante. Y a ver, y creo que lo hemos platicado en otros episodios, el tema de la importancia de hacer revisiones periódicas del presupuesto con las variaciones que estamos viendo, ¿no? En este sentido, para poder hacer los ajustes necesarios para que el día de mañana no nos caiga una sorpresa. Ahora, digo, la verdad es que uno de los puntos importantes es que muchas veces las grandes empresas, las multinacionales, pues si bien existe aumentos de precios, muchas veces ellos, por el tema económico, ¿no? Que sabemos que cuentan con el recurso, pueden negociar desde un inicio o pactar precios futuros a un mejor valor, porque pues al final las transacciones son importantes y son millonarias. Para una persona como tú y como yo, pues el señor de la tiendita o el señor de la papelería nos va a decir, no, joven, pues ya subió todo, ¿no? Sin previo aviso. Exactamente, y te la dejan caer. Entonces creo que sí es importante poder plasmar esto. Ahora, yo no sé qué pienses tú, es un año interesante porque estamos viendo, o va a ser un año de elecciones en Estado, el año de elecciones más importante y más grande en México, el año de elecciones también muy controversial en Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, y entonces creo que va a ser, a reserva de que veamos el comportamiento, un año donde yo creo que muchas empresas van a ser cautas en el tema de la inversión, el tema de a lo mejor gastar en lo indispensable para la operación del negocio, más allá de la inversión que se pueda dar con independencia de quién llegue o no a dirigir el rumbo del país.
pero creo que va a ser un año donde sí hay que tener cuidado, que posiblemente empecemos a ver, sobre todo acercándose a las elecciones o todo este primer semestre, como esta precaución de soltar dinero así porque sí, ¿no? Mira, vienen muchos temas de campaña Sí, en la definitivamente. cual sabemos que año con año o a cada que llegan las elecciones hay mucho dinero. Oye, las recicladoras y los papeleros les va a ir de pelos, ¿eh? Hay mucho dinero para espectáculos, eventos, propaganda. Entonces, eso de alguna manera, pues sí viene a impactar de manera positiva porque dices, bueno, pues hay más dinero. Ciertamente, y más ahora que ya la Suprema Corte dijo, vamos a darle revés a la reforma energética y que el Ejecutivo dijo no, entonces las empresas de que se dedican a la generación de energía o van a explotar esta parte de vamos a invertir o van a decir mientras se acomodan allá sus dimes y diretes, yo paro mis inversiones. Sí. Empresas con este famoso relocation o el nearshoring también van a decir, mira, mientras sean peras o sean manzanas y veamos quién va a quedar, le paro. Si tenía comprado un terreno, si ya tenía la construcción, pues ahí me la voy llevando. Pero ciertamente va a ser un año muy lento. Después de junio, que ya sepamos quién va a quedar, que ya hayan aceptado si es que fue derrota, entonces creo que va a empezar a haber un mayor dinamismo. Es por eso muy importante que pronostiquemos si va a haber mayor flujo, menor flujo o qué es lo que va a pasar. Entonces, sí es muy controversial, sí tenemos que ser muy cautos, pero ser cautelosos va a ocasionar un menor flujo en la economía, tanto estatal como nacional. Definitivamente, amigo. Y a ver, y creo que aquí uno de los puntos interesantes de este sentido es, por qué digo que hay que ser bien cautos? Porque creo que vamos a encontrar este tema de que al nivel comercial, de cierta forma, nos vamos a topar con esta situación de a lo mejor un semestre lento, que se va a estar moviendo, pero a su vez vamos a tener una presión durísima por parte de las administraciones locales o federales para tema de recaudación de impuestos, porque al final todo esa es lanita que va a ser usada, a ver, la neta, para campañas políticas. Así, a mí me vale más que si me vienen a trolear. Pero la verdad es que es para eso. O sea, la verdad es que, porque al final de ahí nace gran parte del recurso económico para poder hacer uso de los planteamientos sociales, que al final el tema de los recursos para efectos sociales, pues era meramente un tema de campañas, ¿no? Como el tema de las 20 propuestas de reforma constitucional que planteó el presidente. El Ahora testamento, amigo, ya quedó. ya quedó. Oye, a ver, no, eso ya, no es noticia nueva porque ya se había planteado, pero el tema de que la Prodecon pasara a la Conducef, Ya venía. ya se venía cosiendo por el tema de poder disminuir los organismos autónomos. Yo personalmente estoy en contra, Claro, completamente, sí, porque es quitarle todavía más recursos a un organismo autónomo que va en pro de defensa del contribuyente, en ese sentido, y donde al final son cuestiones muy, muy independientes. Ves que, no sé si digo, aquí dentro de la propuesta le da un peso importante a las funciones que con menos hace más, según esto, la Conducef. La neta, la Conducef muchas veces no resuelve nada, eso es una realidad. Y que prácticamente con eso Prodecon pudiera, porque Prodecon dice, Prodecon nomás tiene chamba prácticamente en época de declaraciones, ¿no, papá? Cada vez tiene más porque ustedes, autoridades, son una bola de tranzas en la manera de cuando atacan a un contribuyente, y Prodecon tiene esa labor de poder defender al contribuyente en ese sentido, ¿no? Mientras no corran la revisión de las notificaciones entregadas y la omisión de declaraciones y presentación vía requerimiento, ya ves que corren y sale el puñón de multas, ahí es cuando tiene chamba la Prodecon y entonces dice, nos vamos a poner a trabajar. Sí, realmente abarcando ese tema de las reformas, son la mayoría impensables, incluso que no van a pasar, pero ciertamente ahí dependen de las dos cámaras, de ambas cámaras, que no se vayan a poner de acuerdo, porque el PRI ya dijo que está de acuerdo con el sistema de pensiones, que ese es otro rollo, pero si realmente no abonan a una mayor estabilidad económica del país. Pero ya lo ajustaron. El del tema de dependencia hasta 16,900. Ajá, exacto. Que eso es mucho de la desinformación de las personas. Fíjate, el fin de semana las discusiones de política siempre son acaloradas. Sí. Estuve platicando con algunas personas en temas de política y realmente
es defender lo que en las mañaneras se dice, no lo que la información realmente nos está diciendo. Decían, es que dijo esto, es que dijo esto. Le digo, ¿ya te informaste? ¿Ya revisaste que realmente sea lo que dijo? Papelito habla, papá. Entonces mucha gente Sí, se está dejando ir, perdón, por lo que dicen en las mañaneras, y eso es una gran irresponsabilidad por parte del Ejecutivo porque genera esta controversia. sí. Pero por cómo abona toda esta parte con la gestión de los recursos financieros, pues precisamente porque te va a alcanzar menos. Dice la gente, oye, en cuanto a la pensión, entonces ya tengo mi pensión garantizada. No, porque entonces, ¿dónde se va a ir el recurso o que se tenía presupuestado para seguridad, para salud, que son los dos temas que ha dejado, sin duda alguna, esta gestión, esta administración de lado? O sea, vas al seguro y no hay medicinas. Sales a la calle después de las 9 de la noche y cuidado porque a lo mejor ya no regresas. ¿Qué ocasiona esto? Pues que lógicamente en cuestión de salud tú vayas a gastar más. Incluso fíjate que ha venido o he venido escuchando esta parte de que las empresas que dan esta prestación del seguro de gastos médicos mayores ya están haciendo lo posible para que los empleados no usen ese seguro de gastos médicos, prácticamente los quieren quitar. Entonces, Por el aumento de prima. ¿a quién le va a perjudicar? Pues lógicamente al empleado porque va a tener que gastar más dinero para este tipo de gastos que son los de salud los más importantes y esto genera lógicamente que el dinero nos alcance menos. De acuerdo. Y a ver, y creo que uno de los puntos importantes como para aterrizar esta parte de cómo hacer que administrar este recurso a nivel personal en este sentido y a nivel empresarial, me queda claro, o sea, es que cada vez hay más carga hacia los empresas, chicas, medianas o grandes, al final la carga sigue siendo la misma en la proporción de cada una de las estructuras, pero creo que aquí un punto interesante es esto, ¿no? O sea, es por qué saber en qué parte del momento estamos en cuanto a la situación actual del país a nivel económico, en el sentido de ser cautos con lo que se puede venir. ¿Por qué? Ya de cierta manera Banjico previó que del momento no va a seguir, justo por el tema de la inflación, la tasa se va a mantener. La tasa de referencia, digo, eso ayuda a que el peso siga fortalecido, porque al final el spread que existe entre la tasa de Estados Unidos con la tasa de México, evidentemente hace que la inversión en México sea mucho más atractiva por los rendimientos que genera. Claro. Pero el problema es que también son pocos los que invierten, son muchos los que reciben créditos. Y entonces es bien importante esto que al final del día de mañana, aquellos que tengan créditos con interés variable en un momento dado, pues ahorita seguramente están pagando una tasa muy excesiva, muy alta. Las personas que aunque sea tasa fija actualmente estén obteniendo créditos, la realidad es que se van a quedar con una tasa alta. Entonces, es bien importante ser cautos en esta situación porque puede llegar a suceder que en un momento dado, en esta solicitud de créditos con tasas excesivas para el desarrollo de su negocio, el tema es que tienen que saber que al final esa inversión, más allá de cumplir con gastos operativos, tiene que ser para generar recursos adicionales, porque al final posiblemente lo que puede llegar a suceder es que vean un impacto en merma en cuanto al flujo de efectivo, que en cuanto a cuenta por cobrar, para poder hacer frente a estos compromisos que tienen presentes o que quieran adquirir y que si no es para generar más, se puede venir una bola de nieve en esta situación, ¿no? Sí, hemos hablado que los créditos o las fuentes de financiamiento externas son buenas siempre y cuando nuestra estructura financiera esté sana. Si yo tengo deudas y aparte voy a contratar más deudas, pues eso es el hoyo de cualquier empresa o de cualquier finanza personal. Si yo tengo excedentes que incluso puedo invertir hoy en día, que lo hemos platicado, plataformas o instituciones bancarias o las famosas fintech, te otorgan porcentaje de rendimiento entre el 9 y el 15%, esos excedentes, inviértelos. Tienes como funcionan las monedas, tienes esa reserva, ese soporte que le da valor a tus deudas. El excedente lo invierto, me genera rendimientos, necesito invertir, no sé, en un nuevo equipo, restauraciones, mantenimientos, ya que tengo un buen historial crediticio, puedo apoyarme en las fuentes de financiamiento externas. Pido un crédito, lo mando a meses sin intereses. Ojo, siempre y cuando el interés que vayas a pagar sea menor a los intereses que te están generando tus excedentes invertidos, porque si vas a pagar más intereses de lo que tú generas, va a ser un gasto. No tienes la necesidad de gastar porque tienes el recurso.
ciertamente, vamos a poner un ejemplo, tienes 500,000 pesos y dices, los voy a invertir, que me genere rendimientos, necesito hacer un proyecto que me cuesta 600,000 pesos, invierte los 500, pide 100, pero ya te quedaste sin reservas. Entonces, preferible quedarte con las reservas y que puedas obtener un financiamiento para así sigues con tus propias reservas, el flujo de tu operación paga los intereses y listo, vas a terminar con proyectos nuevos, con las mismas reservas y no tienes ningún gasto, prácticamente no salió dinero de tu empresa. Definitivamente, amigo. Y sobre todo porque muchas veces este tema del financiamiento, aunque muchas veces podemos tener un poco de reserva o miedo de poder generar este tipo de pasivos, a ver, es muy sabido que al final, digo, a reserva de cada proyecto en particular, pero generalmente la contratación de un crédito para un proyecto particular que te va a generar rendimientos es mucho más económico que el capital propio. Por eso muchas veces las empresas se apalancan de forma brutal en este sentido, pero porque al final dices, oye, a ver, no es lo mismo mermar el impacto del rendimiento esperado, el famoso ROI o la famosa prima por acción, o perdón, el precio por acción o el rendimiento por acción. El rendimiento por acción, de cierta manera, que está esperando un accionista va a decir, oye, a ver, yo estoy esperando un rendimiento por acción de X comparado contra lo que se supone que una tasa bancaria me va a generar, porque, ojo, uno de los puntos importantes es diferenciar las tasas distintas que los bancos te pueden ejercer. Una tasa, ¿cómo le llaman? Créditos personales, ¿no? De cierta manera son muy caros. Carísimo. El crédito de nómina es el más caro que existe, pero al final, ¿por qué? Porque lo que hace el banco muchas veces es evaluar el nivel de riesgo para el dinero que te va a dar para lo que tú quieras decir. No me importa para qué lo uses, yo te lo doy, pero eso implica que al final, como yo no sé en qué lo vas a usar, yo no sé si lo vas a usar para algo que te genere más dinero que me vas a pagar y por lo tanto prevengo que al final existe un riesgo inherente y te voy a cobrar una buena tasa. En cambio, cuando en un momento dado tú generas una inversión de capital de trabajo, incluso hasta muchas veces la institución financiera ni siquiera te cobra IVA por ese interés. ¿Por qué? Porque va hacia un tema de capital de trabajo, un tema de inversión de cierta manera. Y entonces dice, está supeditado a que al final hay una inversión, un retorno de inversión que al final va a generar ingresos para poder pagar en un momento dado el dicho crédito que estás generando y esa tasa es menor. Entonces, primero hay que diferenciar efectivamente qué tipo de situaciones, pero pensando en esta situación, muchas veces es mucho más económico el apalancamiento con la institución o con un tercero más allá con el dinero propio. Por eso dices tú, muy bien atinadamente, ¿no? Pues mantienes tu reserva para que no descapitalices. Es un dinero más caro porque el rendimiento que le quieres dar a los socios accionistas o a ti mismo como socio accionista, esperas que sea mayor a la tasa que te está generando la institución, ¿no? Claro. Otra de las cosas, fíjate, que ha sucedido y es así como curioso, y algunos me han preguntado, oye, si yo pido un plazo menor, ¿por qué la tasa me sube? Dicen los bancos, oye, pues es que a mí no me va a costear prestarte dinero a 12 meses, Claro, que mejor yo saco un mayor rendimiento de lo que te voy a prestar a 30 años. claro. Y es lo que pasa con los créditos. Cuando son hipotecarios, ciertamente las tasas están un poquito más bajas, están entre el 8 y el 11%, creo, porque es a 30 años. Y fíjate, justo en eso, eh, navegando en la Deep Web, me encontré un video donde una persona decía que el Infonavit, pues es prácticamente un robo. Dicen, oye, el empresario que contrata personas, que contrata empleados, paga esta aportación al Infonavit. Ya pagó ese dinero, el gobierno lo está jineteando, porque es dinero que está parado. Quien no pide un crédito, el dinero está jineteado. Así es. Está generando un rendimiento para el gobierno, pero aparte te presta ese dinero y aparte te cobra intereses. Entonces, prácticamente decía ella, nos están robando como una institución del propio gobierno, se está cobrando intereses por algo que ya pagaron, ya generaron, que está jineteándose para generar intereses y todavía te cobran. Entonces, es muy importante conocer la parte de necesito un crédito, porque también esa es otra. Muchas personas desatinadamente piden simplemente créditos por pedirlos, pero oye, estás pagando un interés que no tenías que haber pagado porque no ocupaste el dinero. Digo, las 3 preguntas, no recuerdo quién las dijo, creo que Warren Buffett. Ocupas lo que vas a comprar, Claro. lo necesitas, es indispensable si tienes el dinero para pagarlo. Entonces, si no, no se endeuden porque
prácticamente luego empiezan, ay, voy a pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, es lo peor que puede. Déjame cancelar el Apple Vision Pro. Como experiencia personal, cuando yo recién estaba utilizando los créditos, fue la perdición. Realmente estuve financieramente en el hoyo con esas tarjetas de crédito que dije, voy a pagar el mínimo. O sea, ya cuando veía las cantidades dije, no, no las puedo pagar. Sí. O sea, y eso es lo peor que podemos hacer. Hay que gestionar razonable y responsablemente los recursos. Fíjate que un tip que le doy a muchos microempresarios que van iniciando, sobre todo ahora nos volcamos al tema fiscal porque dicen, es que no tengo que pagar mis impuestos, ¿por qué tengo que pagar tantos? Siempre y cuando también la estructura de organización o la figura jurídica lo permita, a muchos de los microempresarios les digo, todo el dinero que ingrese a tu cuenta, si está cobrando un 16% de IVA, aparte ese 16%. Sí. No es tuyo, porque ya lo hemos repetido muchas veces, el IVA no es de nosotros. Aprendamos a poner el precio unitario de nuestros servicios o de nuestros productos sin contemplar el IVA, y eso es lo único que pueden utilizar en presupuestos. El 16% que cobramos no es de nosotros. Lo apartas en una cuenta hoy en día que podemos gestionar cuentas desde el celular, desde la palma de nuestra mano. Y así, digo, ya cuando gastas, lo gastas de lo que tienes ahí. Ciertamente gastamos con un 16% más. Así llega al final del periodo del mes y dicen, oye, tenemos que pagar 20,000 pesos de IVA, en tu cuenta tienes 40. Sin ningún problema puedes hacer el pago de los impuestos y no te estás gastando el dinero que estás cobrando que no es tuyo. Híjole, la verdad es que es impresionante cómo el tema del IVA sigue siendo un tema muy, muy controversial todavía en la cultura tributaria de nuestro país, lamentablemente en este sentido. Nadie le gusta pagar IVA, pero pues el IVA no es tuyo, ¿no? O sea, al final tú lo cobras, pero quien lo paga es el tercero a quien tú le cobras. O sea, el tercero te dio el dinero para que tú se lo entregues a la autoridad, y ese tipo de circunstancias sigue causando un conflicto. La otra vez te platicaba, ¿no? Luego así de, oye, es que luego hay contribuyentes que dicen, oye, ¿cuánto estoy pagando de impuestos, no? Es que estoy pagando mucho todos los meses. A ver qué tipo de impuestos estás pagando, ¿no? Para entender si es mucho o poco, con base a qué. No, pues es que, a ver, es que pago, voy a poner un monto, ¿no? 80,000 pesos mensuales de impuestos. Sí, güey, pero de esos 80,000 son 5,000 pesos de ISR propio y los otros 75 entre IVA y retenciones. Esos 75 no son tuyos, por lo tanto, el costo realmente fiscal para ti en este momento son los 5,000 pesos. No, pero es que pago 80. Es un costo de flujo. Me queda claro que en flujo de efectivo hay que prevenir, pero las retenciones van en función a algo que tú contractualmente con un tercero ya pactaste un precio. Simplemente que en lugar de pagarle la totalidad del precio más el IVA, le hiciste unas retenciones, pero lo que tú pactaste con él es eso. Le retuviste, se lo entregas a la autoridad en su momento. El tema del IVA es exactamente lo mismo, pero sigue causando un conflicto ese tipo de circunstancias. Ese es uno de los puntos de poder gestionar el recurso que tú tienes mes con mes para que el día de mañana no llegue y te empiece a costar el 1.47% por cada mes que pasa en tema de recargos, y evidentemente sobre una base de un impuesto actualizado, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Sí, sobre todo ahí es algo que debemos de seguir, también es responsabilidad a lo mejor de nosotros que estamos aquí, inculcarles, hacerles que conozcan cómo es esa gestión de impuestos. Y ahí donde recae, no secreto, pero una de las mayores herramientas de la autoridad fiscalizadora. Dice, mira, yo me quito de problemas de andar buscando a los contribuyentes que me paguen, vía mecanismo de retención, me pagan. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no retienen los impuestos que deben retener? No sería deducible ni acreditable. Por lo tanto, quien está contratando y pagando esos servicios va a terminar pagando el costo de no retener. Y ahí vienen muchas cosas, malas prácticas que dicen, ok, entonces sube el importe para que al final de cuentas le dé neto lo que le iba a pagar. ¿Quién está pagando el precio del impuesto de la retención? ¿Quién está contratando? O sea, el proveedor. Entonces, es importante que si dicen, yo te voy a cobrar 1,000 pesos masiva menos retenciones o 1,000 pesos masiva, ahí sí. Oye, que no te voy a, no quiero factura, te pago en efectivo. Ah, pues nomás dame los 1,000. Pues no, porque estamos perdiendo nosotros. Es muy importante que se enseñen a precisar los precios y que así vengan. Y por favor, dejen en los establecimientos de decir, si pagas con tarjeta, es más un 4%, porque es, híjole, muy... es molesto. Es molesto, ya lo habíamos platicado, da
pues hasta incertidumbre de decir, oye, pues entonces aquí no están pagando correctamente los impuestos. O que le hagan como Sam's y Costco. ¿Cómo le hacen, amigo? Ellos hacen más bien te dan un descuento si pagas con tarjeta de débito efectivo. Ah, sí, eso sí, vas a Sam's y dice débito, Pero ellos realmente crédito, su precio real que publican es el que pagas con tarjeta de crédito. Es decir, si vamos a pensar, exacto, vamos a pensar que a lo mejor te cuesta 100 pesos y te dice precio 100 pesos y abajo en chiquito dice si pagas con tarjeta de débito en efectivo, 95 pesos, ¿no? Es decir, estratégicamente no te están subiendo realmente ese 4%, sino que más bien parten de un descuento con base a eso, porque al final no hay un tema de costo o de cobro de esa comisión que pagan, sino que ya sus precios están pactados la comisión que le está cobrando el banco. Simplemente a ti te lo trasladan desde el precio realmente publicado y si me ayudas a que no me cobren la comisión, te ayudo a disminuirte eso, ¿no? Fíjate, sí es un punto importante, incluso microempresarios pueden ponerlo en práctica, en vez de subir los precios, den descuentos. Y también psicológicamente, cuando ves un descuento, dices, ah, pues voy por el descuento, porque muchos vamos por el descuento. Tienen tarjetas American Express, van a Starbucks, compran bebidas y en la compra de 200 o 300 te dan descuento. Dices, pues yo quiero el descuento porque van al descuento. Entonces, si siguen con esta dinámica de hacer el descuento en vez de aumentar el precio, pues inclusive pueden tener un mayor porcentaje de ventas, por lo tanto de ingresos. Pero sí es importante que cuiden, gestionen correctamente su dinero. Si ustedes, otra cosa muy importante es cuando queremos que el dinero que tiene mi empresa, ojo, pueden ser persona física y son empresas. El dinero que tiene mi empresa es mío, lo agarro como caja chica y hay dinero, gasto. No, las empresas son un ente propio, individual, que si la empresa tiene para pagarles un sueldo, el cual ustedes quieran, pues adelante. Y únicamente propio de ustedes es ese sueldo. Y ya no, oye, que me faltó, pues déjale saco a la empresa. No, pues la empresa no tiene para darte ese gusto. Cuando aprendemos a gestionar esta parte económica de las empresas se hacen autónomas, autosustentables y entonces sí, tienen empresas fortalecidas financieramente que le pueden hacer frente a cualquier pandemia, cualquier proyecto que ustedes tengan, pero hay que aprenderlas a gestionar. Sí, y sobre todo que el día de mañana, si se quieren desprender de la gestión del negocio y quieren contratar a alguien para que haga el frente, pues al final, de cierta manera, cuando hagan ese desprendimiento, ustedes van a esperar que al final el negocio tenga rendimiento sobre una base ya costeable de ese sueldo, de esa persona que va a estar ahí al frente y no sangren y sangren y sangren. Entonces, cuando tú quieras transicionar, ¿no? A poner una persona al frente porque ya te quieres desprender un poco de la operación en ese sentido, pues ya no vas a tener un estilo de vida falso, en el sentido de que al final vas a estar acostumbrado a algo que cuando le metas prácticamente la carga del headcount de esa persona al negocio, evidentemente ya no vas a poder ser tu caja chica. O sea, al final ya no vas a poder seguir recibiendo lo mismo y por no haber costeado desde un inicio, lo que implica tener a esa persona. A lo mejor, si hoy es Pedro, hoy pudiste haber sido tú Juan o Arturo o Paco en un momento dado, entonces simplemente desde un inicio es la administración o la gestión de ese recurso que tú puedes tener desde un inicio, ¿no? Importantísimo los presupuestos. Entonces, si ustedes quieren contratar una persona y darles mayores prestaciones, un mayor sueldo, siempre revisen su presupuesto. ¿Tengo la capacidad para contratar? ¿Tengo la capacidad de automatizar tecnológicamente mi empresa o mi negocio? Sí, entonces hazlo. Si no, muchas veces, ay, sí, hay mucho dinero en la caja y vamos a comprar esto. Y cuando llegan las deudas que tenías, dices, ah, con razón tenía dinero en la caja, se me olvidó pagar esto. Cuando ya tienes las deudas, pues ya es imposible pagar. Muy importante que gestionen correctamente sus recursos. Si tienen excedentes, hoy en día inviértanlos, no los dejen en sus cuentas, no los ahorren, ya hemos platicado de eso. Hoy en día a la mano tienen múltiples herramientas para que el dinero genere y que el dinero crezca y no esté perdiendo dinero. Entonces, tienen excedentes, inviértanlos, no tienen excedentes, revisen, suena mal, pero revisen su estilo de vida para que lo puedan acotar y puedan tener una mayor tranquilidad financiera. Mi estimado amigo, un comentario a nuestra audiencia. Pues no, seamos cautos. Creo que me quedo con el tema de lo que tú comentaste de decir, no gasten aquello que no necesitan o que no les va a generar, ¿no? Sí es un gusto culposo y porque se lo merecen, ¿no? De cierta manera, pero cuentan con el recurso para hacerlo adelante. Si no, tratemos de ser un poquito más disciplinados en ese sentido para el día de mañana, pues no parir chayotes, ¿no?
Sí, eso de que para su trabajo y tarjetazo, no. Primero revisen antes de. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen sintonizando, que siguen compartiendo nuestro contenido. Gracias, ya somos más de 100 suscriptores. Sigan dándole clic a la campanita de nuestro canal de YouTube para incrementar y podamos darles toda la información que tenemos aquí para ustedes. Mi estimado amigo, un excelente fin de semana. Igualmente, amigo, muchas gracias. Hasta luego.